Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer únicamente el versículo 1. Dice el apóstol Juan en una visión que tuvo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, o como dice la Reina Valera, no existía más. Esta expresión cielo y tierra es usada en las Escrituras para referirse a todo el universo. ¿Hay algún texto que pudiéramos citar para probar eso? Que la expresión cielo y tierra abarca todo el universo. ¿Qué texto bíblico podemos citar? Hermanos, el texto que tengo en mente, ustedes lo conocen de memoria. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa expresión abarca todo el universo que Dios creó. Así que cuando Juan nos dice en este versículo 1 del capítulo 21 que él vio en una visión un cielo nuevo y una tierra nueva, él se está refiriendo a la remoción de las cosas creadas, todo el universo tal como nosotros lo conocemos ahora, para dar paso a una nueva creación. Juan vio en una visión que este universo actual fue removido y que un nuevo universo tomó su lugar. Ahora bien, ¿significa eso, mis amados hermanos, que esta creación que nosotros conocemos ahora será completamente destruida? ¿Será completamente aniquilada para dar paso a un universo, a una creación completamente nueva, creada de la nada, así como fue creado el universo actual? Pero yo creo que hay buenas razones bíblicas para afirmar que la Biblia no enseña tal cosa, sino más bien la renovación, restauración o regeneración, para usar un término bíblico que veremos en un momento, de este universo actual. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que cuando Juan nos dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, se estaba refiriendo a este mismo universo, pero completamente renovado. Un universo que será librado de los estragos que causó la entrada del pecado en el mundo. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3 que la caída de Adán afectó notablemente la creación. Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19 dice: entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y nosotros cuando oímos la palabra maldición nos imaginamos a Harry Potter haciendo algún tipo de conjuro mágico, ¿verdad?, para desgraciarle la vida a alguien. Pero la idea es más bien el juicio de Dios que vino sobre esta creación por causa del pecado del hombre. El hombre fue colocado en la creación como corregente de Dios, de todo lo creado, pero el hombre pecó, el hombre se rebeló y la tierra fue maldita por causa del pecado. Dice: con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá. En otras palabras, si tú dejas una tierra sin cultivar, no van a crecer gladiolos y gardenias. ¿Qué van a crecer? Hierba mala, eso es lo que va a crecer. Vaya al sur, hacia Asua, y usted va a ver allí mucha guasábara. Eso es lo que crece cuando usted no cultiva la tierra. Dice: espinos y abrojos te producirá, comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta tierra fue maldita. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo que está bajo maldición, pero la Biblia enseña que al final de los tiempos este universo será restaurado. En otras palabras, este universo será libertado de los efectos de esa maldición. En palabras más sencillas, mis hermanos, el diablo no se va a salir con la suya. Dios creó este universo para su gloria y el diablo no se va a salir con la suya. Así que en nuestro estudio de hoy
nosotros vamos a ver básicamente dos cosas. En primer lugar, vamos a ver que la Biblia enseña que este universo no será destruido, sino renovado. Y luego vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que se derivan de esta enseñanza. Así que veamos brevemente algunos pasajes del Nuevo Testamento que prueban nuestro punto. ¿Qué pasó con la visual? Ok, argumentos a favor de la enseñanza. Vamos a ver simplemente algunos textos bíblicos bien brevemente. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Vayan conmigo, por favor, busquen sus Biblias. Romanos capítulo 8. Vamos a estar citando muchos textos bíblicos. Yo quiero que la Biblia hable por sí misma. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos esperando una gloria venidera. Ahora, esa gloria solo afectará a los seres humanos redimidos o va a afectar a la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Y la idea allí es que la creación fue sujetada a producir lo que no sirve, al producir lo vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza para esta creación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ven el punto, mis hermanos? La creación misma será libertada, no será sustituida, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y de hecho, Pablo dice aquí que esta creación está sufriendo dolores de parto hasta que eso ocurra. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Este es un texto que vamos a citar otra vez en la predicación de la palabra esta mañana. Pero el Señor está hablando aquí con los apóstoles luego de su encuentro con el joven rico. Y cuando Pedro le pregunta en el versículo 27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Oigan la respuesta del Señor. Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay dos enseñanzas aquí que quiero señalar. La primera es que el evento del que se habla aquí tendrá lugar, ¿cuándo? En la regeneración. Pero ¿cuándo será eso? Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Cuando el Señor Jesucristo se siente en el trono de gloria. ¿Cuándo el Hijo del Hombre se va a sentar en su trono de gloria? Bueno, según Mateo capítulo 25, cuando Él regrese en gloria. Así que el Señor está hablando aquí de lo que va a suceder en su segunda venida. Sea a lo que sea que se refiere el Señor en Mateo 19, 28, es evidente que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Por otra parte, noten qué es lo que ocurrirá. Dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria. ¿De qué regeneración es que está hablando Cristo en este pasaje? ¿Es nuestra regeneración? Cuando nacemos de nuevo, cuando somos recreados por el Espíritu Santo. ¿De qué regeneración es que Cristo está hablando aquí? El comentarista Guillermo Hendrickson comenta al respecto. En la regeneración, esto es lo que podríamos llamar el universo restaurado o renovado, el nuevo cielo y la nueva tierra descrita en pasajes como Isaías 65, 17, 66, 22, segunda de Pedro 3, 13, Apocalipsis 21, dice, he aquí vendrán cielos nuevos y la tierra nueva. Así que esta creación será regenerada. Mi hermano, cuando tú te convertiste al Señor y el Señor te regeneró,
el Señor te hizo una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Que antes tú medías 5 pies y ahora mides 6'2". Que antes tenías los ojos negros y ahora los tienes azules. No, eres tú. Eres tú, pero regenerado. Eres tú, pero transformado por la gracia y esperando la glorificación. Así que eso es lo que el Señor promete que va a suceder con esta creación, lo que va a suceder con esta tierra. Mis hermanos, cuando Cristo vuelva, la tierra no será aniquilada, pero tampoco continuará siendo lo que es ahora, sino que será regenerada, será restaurada. Toda la creación sufrirá una extraordinaria transformación. Y miren, hermanos, en este mundo hay pasajes hermosos, hermosísimos, a pesar de ser un mundo caído. Cuando estábamos ahora de viaje, mi esposa y yo, de repente íbamos para un lugar y aparecieron unas montañas espectaculares, todas nevadas. Es impresionante la cosa que uno ve en esta creación. Pero hermanos, esto no es nada en comparación con lo que esta tierra va a hacer cuando Cristo vuelva. Hechos capítulo 3 versículo 21. Les dije que íbamos a ver varios textos. Hechos capítulo 3 versículo 21. El apóstol Pedro está predicando el evangelio aquí a un grupo de judíos que se habían congregado luego de la sanación de un cojo de nacimiento. Y dice, vamos a leer desde el versículo 19 para tomar la idea. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Una vez más, mis hermanos, noten lo que el Señor está diciendo, lo que Pedro está diciendo aquí. Cristo ascendió a los cielos luego de su resurrección y va a permanecer en los cielos ¿hasta cuándo? No sean tímidos. Hasta el día de la segunda venida, ¿verdad? Y noten que nada se nos dice allí de una venida secreta y otra pública. Hay una enseñanza muy popular en el pueblo evangélico de que Cristo va a venir en secreto, va a raptar a su iglesia y 7 años después Cristo va a volver públicamente. No, mis hermanos, Cristo vuelve una sola vez, no 2 ni 3 veces, es una sola vez. Públicamente, todo ojo le verá. El Señor, dice Pedro, va a permanecer en el cielo hasta el momento de su retorno definitivo. Ahora, ¿cómo sabemos que ese retorno es definitivo? Porque el texto señala, en segundo lugar, que cuando el Señor regrese, todas las cosas serán restauradas, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ven lo que dice Pedro aquí otra vez? Dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Es decir, todas esas profecías de Isaías de que la tierra sería increíblemente productiva, de que el león y el cordero iban a apacentar juntos, que un niño iba a poder tener en sus manos una serpiente de áspid y no iba a sufrir ningún daño. Esa es la restauración de todas las cosas. Y eso va a ocurrir definitivamente cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. No hay 2 venidas ni 3 venidas de Cristo, es una sola. Y ya no estarán aquí en el mundo los justos y los injustos, los buenos y los malos, en un reino de 1000 años como enseñan los dispensacionalistas clásicos. No, hermanos, el día de la segunda venida de Cristo es el día de la restauración, de la renovación, de la creación. No es aniquilación del planeta lo que estamos esperando, es una transformación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y este texto es importante porque es uno de los pasajes favoritos
de aquellos que creen que este mundo será aniquilado. Dice en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Vuelvo y repito, este es uno de los pasajes favoritos para aquellos que creen que este universo será destruido y que va a crearse uno completamente nuevo. Pero si observamos este pasaje más detenidamente, veremos que más bien confirma las enseñanzas de los textos que hemos citado. Y de paso, esto no debería sorprendernos porque la Biblia no se contradice. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Hermanos, esa enseñanza es importante. La Biblia se interpreta con la misma Biblia, no como a nosotros nos parece más conveniente. Primero, noten en ese texto en qué momento va a tomar lugar esos eventos que Cristo describe allí. ¿Cuándo es? Dice el día del Señor. ¿Qué día es ese? Bernabé. Pero dilo fuerte, que todo el mundo te oiga. Cuando el Señor vuelva, dice en la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque es de ese día que el Señor que Pedro está hablando en este pasaje, en el versículo 4. Dice en el versículo 3: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ustedes siempre están diciendo: Cristo vuelve, Cristo vuelve. ¿Y cuándo es que va a ocurrir eso? Porque tienen 2000 años diciéndolo. Y Pedro dice: van a venir burladores. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, si ustedes buscan, no lo vamos a buscar ahora, pero en textos como Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11, hasta el capítulo 5, versículo 2, ustedes van a ver claramente que Pedro está hablando allí de la venida de Cristo, Pablo, y se refiere a la venida de Cristo como el día del Señor. Así que cuando Pedro dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y los cielos pasarán con gran estruendo, se refiere a la segunda venida de Cristo. Lo segundo que quiero que noten en este pasaje es que hay un paralelo en el contexto donde Pedro está comparando la destrucción que va a ocurrir cuando Cristo vuelva con otra destrucción que ya sucedió. ¿Tienen el pasaje en sus manos abiertos? ¿El pasaje lo tienen en sus manos? Sí, segunda de Pedro 3. Estamos estudiando la Biblia juntos. Sí, pero la pregunta es: Pedro compara la destrucción que va a ocurrir cuando Cristo vuelva con otra destrucción que ya sucedió. ¿Cuál es? El diluvio en los días de Noé. Vean el versículo 5. Dice: pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido. La misma palabra que se usa después, fue destruido siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Una pregunta: ¿la tierra fue aniquilada en los días de Noé? Sí, aniquilada, o sea, Dios la llevó a la inexistencia y creó una nueva. La vida aquí fue destruida, la tierra fue destruida, pero el planeta no fue aniquilado. Cuando hablamos de aniquilación, estamos hablando de despolvorizar la tierra y llevarla a nada.
No, 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 eso no fue lo que sucedió en el diluvio. Siguió siendo la misma tierra, pero renovada, porque ahora iba a comenzar de nuevo a crecer árboles, el hombre iba a comenzar de nuevo con el mandato cultural. Así que no hay razones para pensar que el mundo actual será aniquilado cuando Cristo vuelva, aunque sí será destruido como lo fue en el mundo antiguo en los días de Noé. Por otra parte, la palabra que encontramos aquí en el versículo 10 y que se traduce como quemada, dice la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 3 versículo 12 para referirse al castigo de los impíos en el infierno. ¿Recuerdan lo que dice Juan el Bautista? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El trigo de Dios será reunido en el granero, pero la paja será quemada en fuego que nunca se apagará. Pregunta, hermanos, ¿los impíos serán aniquilados en el infierno? O sea, cuando los impíos sean arrojados al infierno en cuerpo y alma, ¿van a dejar de ser? No, dice la Biblia que el fuego de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que lo que el Señor está diciendo aquí en segunda de Pedro capítulo 3, no es que este universo será aniquilado, sino que las cosas creadas serán destruidas para dar paso a una nueva creación, que no es otra cosa que este mismo universo, este mismo planeta, pero totalmente transformado. Vean el versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que el fuego hará? Destruir la iniquidad. El fuego va a purificar la tierra, con todas las consecuencias que el pecado trajo en la caída. Y ahora Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 otra vez. El texto con el que iniciamos la clase. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Hermanos, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En español, en castellano, en griego. El griego tiene la particularidad de que es un idioma sumamente preciso, y de hecho yo creo que esa es la razón por la que Dios escogió el griego y no el hebreo para escribir el Nuevo Testamento. El hebreo es un idioma perfecto para contar una historia, pero es un idioma bastante impreciso. El griego es un idioma perfecto para hablar de doctrina porque es increíblemente preciso. Así que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego hay dos palabras que se traducen como nuevo al español. La primera es la palabra neo, y ustedes conocen varias palabras en español que comienzan con neo. Neo-ortodoxia, una nueva ortodoxia. ¿Qué otra palabra? Neoliberal, neófito. ¿Qué es neófito? Es un nuevo creyente. La palabra fito significa planta. Es una planta recién plantada, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra neófito. Es nuevo en tiempo y origen. Esa es la idea de la palabra neo. Pero hay otra palabra que es la palabra kainos, que significa nuevo en cualidad. Es decir, se usa para hablar de algo que ya existía, pero que ahora posee cualidades nuevas que antes no tenía. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que se usa en Apocalipsis 21:1? ¿Cielos neos y tierra neos o kainos? Kainos es un universo nuevo en calidad, no en tiempo. Es en ese sentido que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra con nuevas cualidades mucho más excelsas que la tierra actual. No habrán jejenes en la nueva tierra. O por lo menos si hay jejenes y mosquitos no te van a picar. Es completamente nuevo, es la misma tierra con nuevas cualidades. Yo no sé si van a haber cucarachas en el cielo, pero o en la nueva tierra, pero probablemente van a ser tan simpáticas que a ninguna mujer le va a causar pánico.
O sapos. Yo no sé si va a haber sapos en el cielo o en la nueva tierra. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, los santos, los creyentes, heredarán un mundo nuevo, renovado, un mundo que habrá sido libertado de todas las consecuencias de la caída en el pecado. Pregunta: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? ¿Por qué esta enseñanza es importante? Bueno, eso es lo que quiero ver en el resto del tiempo, la importancia de esta enseñanza. Y vamos a ver básicamente 4 cosas. Hay más cosas que podemos decir, pero el tiempo no nos da. En primer lugar, si no poseemos una comprensión clara de estas cosas, no tendremos una perspectiva correcta de la vida futura. Yo he citado esto antes, pero una vez escuché al pastor Ted Donnelly que decía: cuando yo era niño, yo creía que el cielo era como un culto interminable en el que nosotros íbamos a estar sentaditos y quietos por los siglos de los siglos. Y honestamente, dice Donnelly, yo no quería ir al cielo. Yo no imaginaba un cielo así. Hermanos, muchos tienen un concepto muy erróneo de la vida futura. Algunos esperan pasar la eternidad en una nube privada, ¿verdad?, tocando arpas por los siglos de los siglos, vestido con una bata blanca. Hermanos, ese concepto no es bíblico. Ese concepto no es bíblico. La Biblia enseña más bien que este mundo será renovado, transformado, y que los santos vivirán por siempre en esta tierra nueva, en comunión con Dios y sirviéndole de muchas maneras. Nosotros vamos a tener muchas cosas que hacer en esta nueva tierra. Vean otra vez Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido, para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Qué pasó con la nueva Jerusalén? Descendió del cielo. ¿A dónde? A la nueva tierra. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es la verdadera imagen de la vida futura. La nueva Jerusalén desciende del cielo para morar en la nueva tierra. Antonio Joquima, un estudiante de las Escrituras, dice: es en esa nueva tierra entonces donde esperamos pasar la eternidad, disfrutando de sus bellezas, explorando sus recursos y usando sus tesoros para la gloria de Dios. Y si tenemos en cuenta que Dios hará de la nueva tierra su morada, y que donde Dios mora, allí está el cielo, seguiremos estando en el cielo a la vez que estamos en la nueva tierra. Porque el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que serán uno solo. Hermanos, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? Sí. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? Sí. En la tierra, que será el cielo, porque ya Cristo va a estar aquí visiblemente reinando en medio de su pueblo. ¿No fue esa la promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes? Una de las bendiciones incluidas en el pacto que Dios hizo con Abraham era la posesión de una tierra, ¿verdad? La tierra de Canaán. Génesis capítulo 17 versículo 8. Ahora, ¿cómo debemos entender esa promesa? ¿Estaba Dios prometiendo simplemente que el pueblo de Israel, la nación física de Israel, heredaría perpetuamente la tierra literal de Canaán, que hoy conocemos como Palestina? Lamentablemente muchos evangélicos creen eso,
Pero eso no es lo que la Biblia claramente enseña. Esa interpretación de la promesa dada a Abraham tiene dos grandes problemas, y son grandes problemas. De paso, déjenme decir algo, hermanos. El pueblo de Dios en toda su historia nunca interpretó la profecía bíblica de esa manera hasta que nació el dispensacionalismo en el siglo XIX. Así que esa interpretación es relativamente nueva. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento esa promesa de Dios dada a Abraham? Bueno, como les decía, esta interpretación del dispensacionalismo clásico tiene dos grandes problemas. En primer lugar, la Biblia no limita la descendencia de Abraham a los judíos. La Biblia no hace eso, hermanos. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, Pablo no podía ser más claro allí. No es judío el que lo es exteriormente, el que lo es por raza, por ADN. No lo es. Entonces, ¿quién es el judío? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Oigan lo que dice Pablo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que quiere salvarse guardando la ley está bajo maldición, pero Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley, asumiendo la maldición en su propia carne. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 16, que creo que no va a estar en la pantalla, de Gálatas capítulo 3. Sigan el argumento de Pablo. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. ¿A quién le hizo Dios la promesa? A Abraham y a Cristo, dice Pablo. Y ahora, ¿qué sucede con todos nosotros que hemos sido librados de la maldición del pecado? Versículo 27 de Gálatas capítulo 3. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, y Pablo está escribiendo a una iglesia llena de gentiles, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Todos los cristianos que pertenecemos al verdadero Israel. Nosotros somos los herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y así se cumple la promesa. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas, ¿cuáles? Todas las naciones de la tierra, incluyendo los dominicanos. En ti serán benditas todas las naciones, pero hay algo más, hay otro problema. Y es que la promesa tampoco se limita a la Canaán terrenal, a la literal, a la tierra que hoy conocemos como Palestina. Hermano, dime hacer una pregunta muy simple, y yo no estoy seguro de que voy a terminar este material, pero tengo que acabar este punto aquí. La promesa dada a Abraham, ¿era para Abraham? No. Era para Abraham, pero no era para Abraham. Sí, pero ¿era para Abraham o no? Señores, eso es como, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? La promesa dada a Abraham era para Abraham y para su descendencia, pero era para Abraham. Ok, otra pregunta. ¿Abraham poseyó la tierra de Canaán? No. Entonces Dios no cumplió su promesa.
Sí, pero no se la cumplió a Abraham. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 lo dice claramente. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Yo no entiendo eso. Digo, sí lo entiendo, es una forma de hablar. Pero Dios le dijo a Abraham, esta tierra va a ser para ti, para Abraham y para tu descendencia. Y ahora, miles de años después dice, pero Dios no le dio heredad en la tierra de Canaán, ni para sentar la planta de un pie. O sea que Dios no le cumplió la promesa. Sí le va a cumplir la promesa. Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? Versículo 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, no la recibieron, pero habiéndola visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, Canaán, habrían tenido oportunidad de volver, o harán, mejor dicho, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? La nueva Jerusalén, que desciende en la nueva tierra. En otras palabras, hermanos, la tierra de Canaán no era más que el anticipo de una promesa mucho más amplia. Los judíos del Antiguo Testamento disfrutaron de la sombra, pero el nuevo pacto descansa sobre mejores promesas. El autor de la carta a los Hebreos dice que Abraham buscaba una ciudad celestial. La tierra de Canaán era un tipo de aquella nueva tierra que Dios ha prometido a los suyos y que Juan describe tan hermosamente en el capítulo 21. ¿Qué tierra es esa? La nueva tierra entera. ¿Y cómo lo sabemos? Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero ¿de qué? Del mundo. No de un pedacito de tierra en Palestina, hermanos. Dice aquí que Abraham y nosotros seremos herederos del mundo. Y esa promesa no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Nosotros heredaremos la tierra. Cuando lleguen a su casa, porque no tenemos el tiempo y ya se me faltan 5 minutos, busquen el Salmo 37 cuando lleguen a su casa. Y marquen cuántas veces el Salmo 37 dice: los justos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra, los justos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. No Palestina, la tierra entera por heredad, una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, y cada vez que los seres, no, capítulo 5, perdón, versículos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.
el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decía: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por 1000 años, no por los siglos de los siglos. ¿En dónde? En el reino del mundo. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? El mundo, de lo cual la tierra de Canaán no era más que un tipo, una sombra de la gran promesa. En segundo lugar, voy a ir ahora más rápido. En segundo lugar, si no poseemos una comprensión clara de esta doctrina, tampoco tendremos una perspectiva correcta del significado de la palabra mundanalidad. Hermanos, la Biblia dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Significa esto que los cristianos debemos aborrecer el planeta Tierra? No. Lo que Juan está diciendo allí es que nosotros debemos aborrecer este sistema de maldad que impera en este mundo caído. Pero nosotros debemos amar la creación, porque la creación es una obra de Dios. Y cuando Dios hizo todo lo que hizo, dice en Génesis capítulo 1 versículo 31, que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Señor me permitió hablar de eso a los jóvenes en Barcelona, hablando de espiritualidad cotidiana. Hay una idea equivocada de la mundanalidad, la idea de que nosotros debemos aislarnos literalmente de este mundo, irnos a la montaña a vivir, a meditar en los misterios del pudín resbaloso. Pero no es a eso que Dios nos llamó, hermanos. Dios nos dio un mandato, el mandato cultural, y nosotros tenemos que involucrarnos en la transformación de este planeta para la gloria de Dios, porque es en este planeta renovado que nosotros vamos a vivir por los siglos de los siglos. Así que es verdad que no debemos ser mundanos, no debemos amar el sistema de este mundo, pero hay un sentido en el que sí debemos amar este mundo. En tercer lugar, solo cuando comprendemos esta doctrina es que podemos tener una perspectiva correcta del alcance de la obra redentora de Cristo. Hermanos, Cristo no vino simplemente a morir en una cruz y salvar nuestras almas. Cristo vino a morir en una cruz para salvar nuestras almas, nuestros cuerpos y el planeta y todo el universo. Su redención es cósmica. El diablo no se va a salir con la suya. El diablo no puede dañar para siempre lo que Dios creó como el escenario de su gloria. Él no puede hacer eso. Dice Anthony Hoekema: la obra total de Cristo es nada menos que la de redimir toda la creación de los efectos del pecado. Dicho propósito no se cumplirá hasta que Dios haya establecido la nueva tierra, hasta que el paraíso perdido haya llegado a ser el paraíso recobrado. Y nosotros debemos alabar a Cristo por lo que Él ha hecho con su muerte en la cruz. Y finalmente es importante para los creyentes comprender esta doctrina, porque solo así tendremos una comprensión correcta de muchas de las profecías contenidas en el Antiguo Testamento sobre la vida futura. Cuando Isaías habla de que la tierra va a producir increíblemente, como decía al principio, que el niño podrá apacentar una víbora, o que el lobo y el cordero van a apacentar juntos, ¿de qué está hablando allí? ¿De un reino milenial en la tierra donde van a estar justos e injustos, gente en cuerpo natural y gente en cuerpo glorificado? No, esas profecías están hablando de la nueva tierra, de lo que va a suceder cuando Cristo regrese en gloria y esta tierra sea completamente renovada. Eso es lo que espera a los hijos de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Lamentablemente el tiempo se ha ido, no podemos seguir ampliando este punto, pero al menos espero haber inquietado vuestras mentes y corazones para seguir ampliando este tema y tener una idea más clara de lo que nos espera al final de este túnel. Tú no vas a vivir en la nube 34. Tú vas a vivir en esta nueva tierra y vas a tener muchas cosas que hacer para la gloria de Dios.